Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la principal deficiencia en el sistema económico que detona la pobreza? Primero no. Bueno, sí. No. A lo mejor no hay principal, a lo mejor se pueden poner juntas varias causas. Una es la estructura económica atrasada. Tenemos una estructura económica que se caracteriza por el atraso tecnológico en muchas áreas, porque hay algunos sectores económicos y áreas geográficas que tienen tecnología tan avanzada como en los países desarrollados, pero hay otras zonas donde la actividad económica se desarrolla con tecnología muy atrasada. Por ejemplo, los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que son los más pobres de la República Mexicana, lo son porque son estados agrícolas con actividad económica de tipo autoconsumo que no tiene tecnología. Tiene que ver la geografía un poco, pero tiene que ver la estructura económica, es decir, no ha habido desarrollo ahí. El otro elemento que influye en la pobreza es la desigualdad y la desigualdad en la distribución del ingreso, y la otra es el conjunto de procesos internacionales, eso que llaman globalización. Tiene una característica fundamental y es que genera la concentración del ingreso. Entonces, esa concentración del ingreso ha agudizado los niveles de pobreza y ha polarizado la desigualdad, es decir, la distancia entre los más ricos y los más pobres de la sociedad, no solo la sociedad mexicana, sino todas las sociedades. Esa distancia se ha hecho más grande y la concentración del ingreso ha generado que haya más pobres. La cantidad de gente pobre ha aumentado a escala mundial, con excepción de China y algunos de los países del sudeste asiático, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, un poco Tailandia, Singapur, han salido de lo que antes llamaban subdesarrollo y entonces han, en esas poblaciones, en esas sociedades, la pobreza se ha erradicado o ha disminuido por lo menos, pero el resto del mundo se ha caracterizado por la concentración del ingreso y el aumento de la pobreza. La segunda es, ¿qué repercusiones tienen en conjunto los siguientes factores en la economía de los 55 millones de pobres que se registra en el país? La disminución de la inversión pública, la reducción de la inversión privada y la incertidumbre generada por las medidas que Donald Trump ha propuesto. Pues las dos primeras son determinantes, son muy importantes, porque justamente la actividad económica depende de la inversión, es decir, la generación de ingresos, la generación de empleo depende de la inversión tanto pública como privada. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿por qué la inversión privada ha disminuido? Porque hay una tendencia mundial a que sea más rentable obtener ganancias a través de intereses, es decir, actividades especulativas, y no a partir de actividad productiva. Por eso ha bajado la inversión privada. Y la inversión pública ha bajado por este discurso de que el gobierno no debe intervenir en la economía y porque también recauda menos impuestos y tiene menos capacidad de gasto. Porque las economías, digamos, de 30 años a la fecha crecen menos de lo que crecían en el periodo de la segunda posguerra. Entonces sí es determinante. Trump en la pobreza no es determinante. Trump, en todo caso, lo que ha puesto es el foco, ha iluminado, mejor dicho, y tendría que ser para nosotros un foco rojo para decir por qué se van los mexicanos a Estados Unidos. Se van por pobreza. La pregunta es, ¿qué hacemos para que no se vayan? ¿O qué hacemos cuando regresen? Si es que los expulsa a todos. Si los expulsara a todos, la pregunta es, ¿y dónde cabrían? ¿Dónde tendrían acomodo en la economía mexicana? Entonces el punto de partida ahí es preguntarse por qué se van. Pues se van por pobreza.
que el sistema económico y la estructura económica de este país no ha tenido capacidad de absorber a la población en términos de empleo. Ok. Bueno, entonces, ¿los programas sociales que emplea el gobierno son adecuados para la disminución de la pobreza? No, son clientelares, son demagógicos y son sustitutos, digamos, son necesarios, pero no resuelven. ¿Sí? Son necesarios porque si no los niveles de pobreza serían peores, pero no resuelven el problema. Y en cambio sirven para formar clientelas políticas. Ok, ¿considera que entonces la generación de empleos por parte de las empresas socialmente responsables sería una solución ante este problema? No. Ser socialmente responsable, primero, ¿qué quiere decir? Habría que preguntarse qué quiere decir. Segundo, una empresa siempre se mueve en función de su ganancia, de la rentabilidad que tiene su negocio. Lo demás no importa. Bueno, si la regeneración del TLC no beneficiara a México, ¿el número de personas en situación de pobreza aumentaría? Yo no estoy muy segura de que aumentara el número de pobres porque el Tratado de Libre Comercio se renegociara. Más bien, lo que podemos ver ya desde que el tratado se firmó y los demás tratados de libre comercio se han firmado, ha quedado excluida una parte de la población. No entraron a los beneficios que trajeron o que supuestamente iban a generar el libre comercio. Están afuera desde el principio. Que se empobrezca gente que está dentro de las actividades económicas que tienen que ver con el tratado, pues no lo sé, no estoy muy segura, porque son actividades donde están muy entrelazadas las empresas estadounidenses con las mexicanas y las canadienses. Difícilmente quebrarían. Lo único que va a pasar es que, es decir, si se mantuvieran, aumentarían los precios, porque habría aranceles, si es que desapareciera el libre comercio. Pero no necesariamente quedarían desempleadas la gente que está empleada en esas actividades. Bueno, en su opinión, ¿a qué se debe que el salario mínimo es tan bajo en el país? La estructura económica trazada. Y la baja productividad genera bajo nivel de ingresos. A su consideración, ¿cuál tendría que ser el salario mínimo? Pues el que permitiera a una familia cubrir todas sus necesidades, que no se tengan que ir a Estados Unidos y que los jóvenes no tengan que dejar de estudiar para trabajar. Pero no tiene un estándar, o sea, una cifra. Una cifra. No, tiene que haber un criterio. Okay. Porque si te digo una cifra, para mañana con la inflación y más devaluación, la cifra ya no sirve. Tiene que haber el criterio de para qué tiene que alcanzar. Pero insisto, el salario elevado depende de la productividad de una estructura económica. O sea, depende del desarrollo económico. Eso sería todo. ¿Nos podría dar nada más su nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Xochitlán. Para que lo escriban bien. Y soy profesora de la División de Ciencias Socioeconómicas. El último grado de estudio también. Doctorado. ¿En sociología? Licenciatura en Sociología, maestría en Economía y Política Internacional. Y doctorado en Estudios Latinoamericanos. Okay. Muchas gracias. Hasta luego.